homeostasis. Hola, ¿qué tal? Qué bueno verte por aquí otra vez. En clases anteriores hablamos del sistema nervioso y los impulsos nerviosos que se generan en el entorno y los impulsos nerviosos que son conducidos por las vías aferentes hasta el sistema nervioso central, el cual procesa la información y genera sensaciones y percepciones, controla el movimiento y la homeostasis. Bueno, siempre hablamos del medio ambiente, del entorno o del medio, a secas, y nos preocupamos muy poco del medio interno, que es el ambiente en el cual las células de un organismo pluricelular interactúan. Y como debes suponer, mantener constantes las condiciones del medio interno es vital para los organismos. Y la homeostasis es la propiedad de los organismos vivos encargada de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en el entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Se trata de una forma de equilibrio dinámico, que se hace posible gracias a sistemas de control retroalimentados que constituyen los mecanismos internos de autorregulación de los seres vivos. O sea, en pocas palabras, la homeostasis es el estado de equilibrio del medio interno, gracias a la interacción de todos los procesos reguladores del organismo. Y existen muchos estímulos que pueden romper este frágil equilibrio, como el estrés, del cual hablaremos en una próxima teleclase. Los subsistemas de relación, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino, responden a los estímulos que pueden afectar a la homeostasis, como el calor, el frío, el bajo nivel de glicemia o el desequilibrio electroquímico del cuerpo. Los subsistemas de relación operan mediante mecanismos de control homeostáticos que son mayormente sistemas de retroalimentación negativa, lo que significa que la acción efectuada por el cuerpo como respuesta al estímulo anulará el estímulo. Y controlar todo esto es el trabajo del hipotálamo, que es el centro integrador a cargo de la regulación de la homeostasis, controlando la actividad de la hipófisis o glándula pituitaria y la actividad del sistema nervioso autónomo. Y hay muchas cosas que equilibrar, tal como los niveles de azúcar o glicemia, la temperatura interna, la presión sanguínea y el equilibrio de aguas y sales, entre muchas otras cosas. Un desequilibrio en cualquiera de estos niveles del medio interno afectará el funcionamiento del organismo, produciendo desde leves molestias, pasando por complicaciones un poco más graves, hasta llegar incluso a la muerte. Y nadie quiere morir. Así que mantener estos niveles equilibrados es la función más importante para la sobrevivencia de los organismos. Regulación de la glicemia. Los sensores principales están en el páncreas, las células beta de los islotes de Langerhans. Hiperglucemia. Cuando las células beta detectan un alto nivel de azúcar en la sangre, secretan insulina al flujo sanguíneo y detienen la secreción de glucagón de sus vecinas, las células alfa. Por otro lado, en el hígado, altos niveles de insulina y bajos niveles de glucagón actúan sobre tejidos efectores que detienen la producción de glucosa, la recogen y la convierten en glucógeno y triglicéridos. El glucógeno se almacena en el hígado y en los músculos, pero los triglicéridos se envían a través de la sangre para ser recogido por el tejido adiposo, donde se guardan como grasa y/o triglicéridos. Hipoglucemia. Cuando las células beta en los islotes pancreáticos detectan un bajo nivel de azúcar en la sangre, detienen la secreción de insulina, y las células alfa comienzan la secreción de glucagón en la sangre. Esto inhibe la recepción de glucosa en el hígado, músculos y tejido adiposo, y el hígado es fuertemente estimulado para convertir el glucógeno en glucosa a través de la glucogenólisis de fuentes que no son carbohidratos, usando un proceso llamado gluconeogénesis. La glucosa producida de esta forma es descargada en la sangre, nivelando los niveles del organismo. Termorregulación. Los sensores principales son los termorreceptores cutáneos, en la piel, y los termorreceptores centrales, en los órganos y en el sistema nervioso central, activados por cambios en la temperatura de la sangre fluyendo en los alrededores. Hipertermia. Cuando los sensores detectan un aumento en la temperatura, hay cambios conscientes de comportamiento, como buscar sombra o desabrigarse. Los nervios simpáticos activan las glándulas sudoríparas de la piel, las que secretan una solución acuosa, el sudor, el cual, al evaporarse, enfría la piel y la sangre en contacto con esta. Hipotermia.
Cuando los sensores detectan una disminución en la temperatura, hay cambios conscientes de comportamiento, como buscar un lugar más cálido o abrigarse. La corteza cerebral activará reflejos de los músculos esqueléticos, los tiritones, mientras que el hipotálamo activará reflejos hormonales, mediados por el sistema nervioso autónomo, como la secreción de tiroxina, que aumenta el metabolismo, adrenalina, que activa la piloerección o piel de gallina, y vasopresina, que activa cambios en el flujo de sangre para mantener la temperatura interna en niveles seguros. Hagamos una pausa para hablar un poco más de la vasopresina, que es una hormona antidiurética, que quiere decir que es una hormona que controla la reabsorción de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen, afectando así la permeabilidad tubular. La vasopresina es producida en el hipotálamo y es liberada por la hipófisis en respuesta a cambios en la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo, incrementando la resistencia vascular periférica y a su vez la presión arterial. Regulación de la presión sanguínea. Los sensores principales están en el riñón, las células yuxtaglomerulares y en las paredes de la arteria aorta. Se pueden dar dos casos extremos: hipertensión e hipotensión. Cuando los sensores detectan cambios en la presión sanguínea, se activan diversos mecanismos nerviosos y hormonales para nivelarla, como la disminución o el aumento del ritmo cardíaco, la dilatación o contracción de las paredes de las arterias y venas, y cambios en el equilibrio de aguas y sales internos. Es así como la vasopresina y las distintas estructuras y funciones de los riñones tienen una gran importancia en el equilibrio de la presión sanguínea y la homeostasis. El sistema renal o sistema urinario humano es un conjunto de órganos encargados de la producción de orina y de la osmorregulación. A través de la orina se eliminan los desechos nitrogenados del metabolismo, urea, creatinina y ácido úrico. Y la osmorregulación permite regular la presión osmótica del medio interno, lo que básicamente es que los fluidos estén en equilibrio, ni muy disueltos ni muy concentrados. Las estructuras que conforman el sistema urinario se pueden dividir en dos partes: los órganos secretores y la vía excretora. Los órganos secretores son los riñones, que producen la orina entre otras funciones. La vía excretora recoge la orina para expulsarla al exterior. La unidad estructural básica que conforma el tejido renal es la nefrona o nefrón, tejido que filtra sangre. Cada riñón humano contiene un poco más de 1 millón de nefronas. La estructura de la nefrona es un poco más compleja, pero básicamente se compone de un corpúsculo renal conectado a un túbulo renal. La nefrona es parte importante del mecanismo homeostático, ya que regula mediante filtración, absorción y excreción la cantidad de agua, sales, glucosa, urea y muchos otros metabolitos del catabolismo de grasas, lípidos y proteínas a través de la orina. Y bueno, por feo que suene, la orina es muy importante, al igual que la hormona antidiurética, la vasopresina, pues juegan un rol de importancia en el mantenimiento del equilibrio homeostático a través de la acción de orinar y la sensación de sed. Viéndolo de esta forma, lo importante es cuándo y cómo estas ayudan a mantener el equilibrio homeostático, variando la cantidad de agua ingerida y desechada. Regulación de la concentración de orina. Los sistemas nervioso y endocrino participan en la formación de una orina concentrada o diluida, de menor o mayor volumen, según las necesidades del organismo. Los sensores principales están en el hipotálamo, grupos de células nerviosas que miden la concentración de los fluidos corporales, y la hipófisis actúa regulando la secreción de vasopresina, la hormona antidiurética. Cuando el organismo sufre un déficit de agua, deshidratación, se activa el centro de sed y se secreta más vasopresina. La orina será más concentrada, orina hipertónica, ya que los túbulos renales reabsorben agua para mantenerla dentro del organismo. Y cuando el organismo sufre un superávit de agua, sobrehidratación, se secreta menos vasopresina. La orina será más diluida, orina hipotónica, ya que se reabsorbe menos agua que la filtrada en el glomérulo. Todo esto de lo que hemos hablado es solamente una gran simplificación de complejos y maravillosos mecanismos que mantienen el delicado equilibrio del medio interno, la homeostasis.
El cuerpo humano es una máquina biológica que debemos cuidar, respetar y conocer. Podrán aprender más con su libro de clases y junto a su profesor o profesora. Nos vemos en una próxima teleclase. ¡Adiós!